Eh, bueno, capitán, bienvenido. Gracias, Buenas noches. gracias. Bienvenido, Lo, Rafael. ¿Qué tal? lo siento, pero me demoré porque estaba haciendo una transmisión, les estaba haciendo la competencia. Así Sí, que, de hecho, mira, si se fue Kaori, que acabo de ver que acaba de regresar, si se fue Kaori, si se fue Frollo, a todos ellos los he visto en mi transmisión hace minuto y medio, por si acaso. ¿Ah? sí, de Levinis. Claro, sí, aquí está. Ah, también las he estado viendo. Aquí está. Ajá, Tremendo, perfecto. tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo tema, un poquito denso, pero... No, ha sido al toque, ha sido 10 minutos de un resumen de su Ah, vida. fantástico, fantástico. Estamos hablando de conservadurismo, tradicionalismo Sí, sí. y revolución y contrarrevolución. Saludos, Capi, ¿cómo estás? Así que tú ¿Qué mismo tal? eres. Saludos. Gracias Ah, por estar aquí. entonces traigo mi libro de Plinio. A su madre, Bueno, Ya, trae ya todo lo que empiezo tengas. con la artillería Trae pesada, todo lo me que parece tengas. fantástico. yo lo tengo firmado. No, ¿Oh, sí? lo que pasa es que, mira, Tienes un libro firmado por Plinio. Tú has ido a guaquear la biblioteca de Alejandría. con huella digital incluida, con ADN, dice, Claro, con claro, ADN. claro. Yo, No, lo que pasa es que Kaori es como la mamá en el barrio, esa que se venía así una cuadra antes y lo miraba así al chivolo, hace así, ¡para la casa! Y lo trae. Le ha traído de las orejas acá al muchacho, al capitán. Sí. Está bien. hay un pata que Aquí me ha está. dicho tío, ¿no? Pucha, ya me quedo pensando. Ah, ahí está, la Ahí está, edición revolución. especial. La edición especial, sí. Qué bonito libro. Qué bonito libro. Ya, sí. Ya bueno, ha llegado para traer esto porque acá nuestro amigo Ispacero ya estaba en, ¿cómo se llama? Modo conservador Roger Scruton inglés No, y bueno, a mí me... ya estaba sacando su monóculo y Sí, su taza de té, ¿no? Dice, Y estamos mi en la ¿no? hora pizza del en té. Quito, con mi pizza en Quito. Que por cierto es la única comida que me gusta de esa gente, ¿no? Porque todo lo demás es horrendo. Sí, Este, es lamentable. El poder. pero bueno, es tu El condena, pues, ¿no? Capitán Perú llega gracias a el poder de la chancleta. Úselo siempre que sea conveniente. Dale, Capi. A ver, El destino, ¿no? Estábamos este, hablando de la sí, contrarrevolución, hay de que la hacerle un revolución. pequeño resumen de todo lo que venimos A hablando por ver, ahora. adelante. Sí, a ver, en resumidas cuentas, ¿no? Estamos viendo cómo esta posición de el ser conservador muchas veces termina llevándote a, de alguna forma, darle importancia a actitudes que han nacido, digamos, en un contexto revolucionario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los grandes conservadores de acá en el Perú actualmente están defendiendo conceptos republicanos, que si uno analiza el Perú con toda la magnitud que existe, vemos que nosotros de republicanos tenemos, bueno, solamente estos cuantos, todos 200 años, ¿no? Entonces, hay algo más, ¿no? Digamos, de lo que podríamos rescatar, que de alguna forma tendría que tener algo más de coherencia con el hecho de ser peruanos, ¿no? Con esta raíz, este humus imperial que nosotros hemos tenido en estos años. Claro, y Claro. yo más hablaba acerca del tradicionalismo, ¿no? Que el conservador, o Ujú. sea, lo único que es más un liberal más limitado que trata de conservar lo que ya previamente, a partir de la revolución, se va sosteniendo, pero esa misma evolución es lo que lo va trayendo más izquierdizado. O sea, el conservador actual es más izquierdista que el conservador de hace unos 30 años, pues, ¿no? O sea, esa era la acotación. Pero Ispacero se puso aquí, Roger Scruton, y comenzó a hablar del conservadurismo según Scruton, que eso tiene bastante sentido lo que dice Scruton, ¿no? O sea, pero creo que es más, se presta a su contexto inglés, que es Ujú. más diferente al nuestro, ¿no? Pero igual creo que Ispacero se dio al baño ahorita, así que no responderá a esa parte. Pero esperemos que pueda defender su posición. La idea es, porque Tirapiedra te mencionó, más bien te citó textualmente y sexualmente de lo que estabas mencionando tú Bueno, tampoco de lo tanto. que era de lo que era la contrarrevolución, ¿no? Sí, claro. Es que al final de cuentas, los liberales, los revolucionarios de hoy van a ser los conservadores del mañana. Porque
al querer cambiar la situación actual, van a querer ponerle candados, ¿no? Barreras a ese cambio para que permanezca. Así que entre 100 años van a ser los conservadores que van a buscar proteger el cambio que hicieron años atrás. Y eso es lo que ha sucedido con la revolución luterana, ¿no? Con el cisma de Occidente, que en su época, pues, ellos eran los progresistas, eran los que buscaban el cambio, romper con el sistema, pero el día de hoy son los más conservadores, son los que se adhieren a un dogma. Y lo mismo sucede con los republicanos, ¿no? Con los liberales, que hace en la Revolución Francesa también, ¿no? Ellos eran los revolucionarios. Y el día de hoy, pues, son los más dogmáticos, el día de hoy son los que más candados les ponen, y ahora se llaman antirrevolucionarios, y ahora se dicen de derecha, ¿no? Y eso yo lo vi entre los libertarios, que decían que todos eran de izquierda menos ellos, ¿no? Solo libertario es de derecha. Y le preguntas por qué, y decía, porque quiere eliminar el Estado, quiere un Estado mínimo. Y eso es de derecha porque la izquierda es estatista. Y eso, ¿quién lo dice? ¿No? ¿De dónde han sacado eso? En la Revolución Francesa no había esa dicotomía de más Estado o menos Estado, que es donde nace, ¿no?, la distinción entre la izquierda y la derecha. En la Revolución Francesa existía el mantener las instituciones tradicionales de la Iglesia, la monarquía, y el cambiar las instituciones tradicionales. Así que técnicamente, de acuerdo a esa época, el que es antimonárquico es de izquierda. Así es. Porque los antimonárquicos de la Asamblea se sentaban a la izquierda. Antimonárquico y anticlerical. Y anticlerical. Sí, claro. Esos eran los que se sentaban a la izquierda. Así que esa es la izquierda según su definición original, que ya en el tiempo ha ido, pues, nuevas corrientes, nuevas vertientes y nuevos matices, pero no tenemos por qué perder la definición original. Quienes abogan por las instituciones de iglesia, familia y monarquía son la derecha, y los que atentan contra esas instituciones de monarquía y clericales son la izquierda. Para mí esa definición se mantiene hasta el día de hoy. Coincido. Y es muy útil, ¿no?, tener la definición original, porque eso es lo que permite mantener la discusión en los mismos términos, porque un problema que tenemos ahora para las discusiones es que cada quien toma los términos como le da la gana y los define como le da la gana. Entonces tenemos un grupo de personas hablando en teoría de lo mismo, pero de cosas distintas. Es la Torre de Babel, es esto, ¿no? O sea, tienes una misma palabra con 14 definiciones distintas. Entonces, una buena forma de empezar un buen debate es estableciendo el terreno común. El terreno común son las definiciones. Pero ojo, eso es parte de la revolución, ¿eh? Correcto. Exactamente. Es parte de la revolución. El cambio de definiciones, correcto. Sí. Por eso mismo también, perdón, Capi, justamente por eso mismo, ¿no? Habíamos empezado el programa definiendo qué era la contrarrevolución, porque cuando establecemos, muchas personas, ¿no?, han estado estableciendo el término contrarrevolucionario tratando de oponerse a posiciones que, si es que uno las analiza, son parte de la misma revolución. Entonces, no son, por ejemplo, ¿no?, muchos de estos políticos que hemos estado viendo que son de derecha, ¿no?, supuestamente, pero que en su foro interno tienen costumbres o actitudes que distan, ¿no?, de defender a la familia o las libertades más básicas, ¿no? Pero se dicen conservadores o se dicen que van en contra de estas fuerzas revolucionarias, ¿no? Entonces, es establecer contra qué se lucha. ¿Qué es realmente una persona contrarrevolucionaria ahora? Un peruano al menos, ¿no? Ya aterrizando en el tema. ¿Cuál sería la posición de un peruano contrarrevolucionario? A ver, para ahí hay que entrar, creo yo, en un concepto que pocas veces se maneja y ha sido dejado de lado, pero que va justo con lo que estamos hablando, ¿no? El cambio de las definiciones.
porque ahí veo que Kaori dice, ¿no? ¿Quién es el dueño de las etiquetas? ¿No? Y de hecho, el día de hoy se ha puesto muy de moda esta frase de yo no pongo etiquetas, ¿no? Pero una etiqueta es una definición, un concepto necesario para que todos nos entendamos. O sea, una etiqueta es decir, esto es un libro. Eso es una etiqueta. Pues si esto yo lo llamo mesa, entonces no nos vamos a entender nunca. Y si Bruno lo llama piedra, y si Tirapiedra lo llama cama, y yo digo que es una puerta. Y yo digo que es claro, puerta. no vamos a llegar nunca a ningún lado. Necesitamos etiquetas para entendernos, y esa etiqueta, de hecho, es la palabra. Eispacero sabrá Exacto. cuál es el término griego para la palabra. Logos. Primera de Juan. Así es. En Logos. el principio. En el principio, inarge y no logos. En el principio era la palabra. Entonces, el ser contrarrevolucionario es defender a logos. Y todo lo que es revolución es el antilogo. El antilogos. Eso es. Yo creo que ahí se reduce todo. Logos y antilogos. Hay que profundizar. ¿Qué significa logos? Porque logos no solamente es la palabra y cambiar de etiqueta. Porque logos también tiene la connotación de la razón. Pero no una razón tipo la Ilustración, ¿no? Que cayó en un racionalismo, en un materialismo, ¿no? No, era una razón que era producto de la filosofía y de la teología. Claro. O sea, la teología te llevaba a logos. Y utilizaba esta lógica, pero esta lógica que va de la mano también de la espiritualidad. Entonces, y de hecho, logos también tiene la connotación de orden. Entonces, todo lo que propone el orden es de logos, y todo lo que propone el caos es antilogos. Y sabemos que, por definición, una revolución es la ruptura del orden existente. Así que es antilogos. Y ahí otra vez regresamos, ¿por qué nosotros somos contra revolución? Porque abogamos más bien por un orden, por una estabilidad, tanto en la persona, en el ser, como en la sociedad. Y más bien lo que vemos es que se ha introducido el caos, no solamente en la sociedad, con la ruptura de la ley y de la ley natural, en la misma persona. Ya la misma persona no tiene género, no tiene edad, todo es relativo, no tiene moral, no está definido por nada. O peor, es fluido. Y es fluido. Es fluido. O sea, no hay nada más antilogos que lo fluido, que lo amorfo, o sea, aquello que carece, porque el antílogo es lo que carece de sustancia. Entonces, dense cuenta lo riesgoso que, o sea, lo destructivo que es la revolución, porque la revolución lo que busca es la destrucción de la sustancia, del ser, ¿no? Ahí, y justamente cuando conversamos, arrancamos con el tema, hablábamos de orden natural. Esas dos palabras están contenidas en el concepto de logos. Entonces, podríamos reformular la pregunta y decir, ¿cuál es el logos del Perú? Exacto, sí, justamente esa era la pregunta que habíamos puesto, ¿no? ¿Cuál es el orden natural del Perú? Y pues habíamos, justamente, ¿no? Para ir entrando en el logos del Perú. Si definimos realmente qué es el Perú, podemos ir nosotros acomodándonos y ordenándonos a ese concepto que es el Perú. A ver. Sí. Yo te puedo esbozar algo, ¿no? O sea, ¿cuál es el logos del Perú? Sí, una cosita pequeña. Dale. El 28 de julio del año pasado, tuve la oportunidad de dibujar, bueno, de hacer una versión del escudo del Perú. Y nació un poco porque unos artistas en Instagram bastante conocidos y se animaron a hacer su versión del logo del escudo del Perú, el escudo de armas, con una serie de elementos pues bastante modernos y bueno, que no vale la pena tanto analizarlos. Sin embargo, me llamó mucho la reflexión.
porque de alguna forma el escudo, ¿no? Puede ayudarnos a gráficamente identificar qué es al menos la imagen del Perú, del territorio en sí, y no solamente de la parte geográfica, sino el espíritu de la gente, ¿no? El espíritu del Perú en sí mismo, ¿no? Entonces, un breve análisis era simplemente ver que el escudo actual da mucha importancia a toda la parte material, ¿no? A los minerales, a los recursos. Es una oda al materialismo, digamos, ¿no? De todo lo que, a lo que vemos nosotros que podemos identificar con el Perú. Pero no hay algo, un signo, una señal, un símbolo que involucre a la unidad o algún concepto espiritual de lo que es el Perú, ¿no? La cornucopia puede ser de repente algo, ¿no? Mucho de digamos, auge económico, auge de mineral, etcétera, ¿no? Pero no habla de repente del alma bondadosa del peruano que busca ciertos tipos de anhelos un poco más espirituales, ¿no? Yo creo que yo me animé, me hice mi propia versión, digamos, con un logo un poco más católico, ¿no? En vez de la vicuña estaba un cordero, ¿no? Un cordero así, llevando pues unos pergaminos, ¿no? En el árbol de la quina estaba reemplazándolo, me parece, una escalera que llevaba al cielo haciendo alusión a las palabras de Santa Rosa. Y la parte de la cornucopia, pues, era una alusión también a la Eucaristía, ¿no? Entonces, me pareció que eso al menos era la vocación un poco más espiritual que podría estar alcanzando el Perú, ¿no? Como esta imagen, esta idea de unidad en términos de fe. Pero bueno, yo entiendo que no es la realidad actual del Perú, ¿no? El Perú tiene mucho tipo de ideas que unen justamente, ¿no? Entonces la idea es un poco ordenarnos, al menos sacar promedios, digamos, para saber sobre qué nos referimos exactamente cuando hablamos del Perú. Disculpa que interrumpa, porque Tirapiedra me ha hecho acordar lo que me dijo una vez un profesor. Y es que el escudo del Perú, que justo no lo tengo aquí atrás, fíjense, Sí, sigue la misma distribución de nuestro PBI, ¿no? O sea, qué capo tu profesora. la mitad del PBI es minería, ¿ya? O sea, está exactamente proporcional al PBI del Perú actual. Me pareció genial. Ahora sí, continúa. Ahora, permíteme, mira, Tirapiedra, que acá tu reflexión y la de Capi ha sido contundente, ¿no? Fíjense cómo la revolución, vamos a empezar a emplear los términos correctos. ¿Qué fue el proceso independentista para el Perú? Una revolución. Una revolución Exacto. impuesta y foránea. Sí. Se vino de fuera. ¿Y qué fue lo primero que hicieron los revolucionarios aquí? Cambiar los símbolos. Porque el Perú tenía bandera y el Perú tenía escudo. No Así solo, es más, el Perú no tenía escudo, el Perú tenía el escudo, que Ujú. representaba a la mitad del continente. ¿No? Entonces, lo primero que hicieron estos individuos fue, sabiendo lo que significa pues la identidad, fue reemplazar estos símbolos por otros. Cuidado, Espacero, Dale. porque ahí tengo un matiz. Que Dale, yo por favor. no lo llamaría reemplazar porque de alguna manera se mantuvieron. Sobre todo los colores, sí. Ya, los colores, ¿no? Son los mismos. La primera bandera de San Martín fue prácticamente la Cruz de Borgoña. La cambió Torre Tagle por una cuestión práctica, más no por una cuestión ideológica. Y el escudo del Perú se mantuvo en el escudo de Lima. Y el escudo de Lima mantiene pues las águilas, ¿no? Mantiene las coronas. Sí, claro, pero, a ver, pero se redujo su... A ver, el escudo de Lima no es exactamente el escudo del Perú, porque hay un cambio en las águilas. Sí. Es un águila con 2 cabezas, antes era 2 águilas. Claro. No, claro. O sea, Al Al revés. es Al Al revés. revés, al revés, al Es revés. al revés. ¿Por qué? Porque es una negación al origen. Es la negación
esta es una opinión personal, es la negación, o sea, el cambio del escudo de Lima es la negación de la vocación imperial peruana. Primero, reducir el Perú a Lima, y de ahí viene esta frase, ¿no? De Abraham de Omar. La frase de Abraham de Omar es la que describe este proceso. Sí. O sea, reducir la grandeza del Perú a Lima, ignorar el resto, y convertir el resto del Perú en una fuente, en una mina, en un lugar de extracción, en un centro extractivo, en vez de un centro de creación de conocimiento, de creación de cultura y civilización, sencillamente un lugar de donde sacar cosas para alimentar la nueva gran cabeza que era Lima. Entonces, Sí. Pero Icacero, es lo que exactamente nos sucedió. Correcto. O sea, es, pero no es, ¿no? O sea, te lo cambiamos, pero se queda, hay algo ahí, no te lo cambiamos totalmente, está caleta, está solapado. Claro. Y eso es lo que pasó con nuestra identidad. Dijeron, ya, sí, comenzamos de nuevo. Ah, no, pero mira, está quedando algo todavía, ya ahí encaletado nomás, no latente. Claro, por eso somos el único país en todo Sudamérica o Hispanoamérica que usa los mismos colores. O sea, no hay otro país que tenga estos colores. No solo eso, el Perú es, si se dan cuenta, de todos los gentilicios, es el único que se mantuvo. Sí. Ni siquiera México. Así es, ni siquiera México. O sea, peruanos hay desde hace 300 años, más o menos. ¿No? 500 años, ¿no? 500 años existe en el peruano, existe como gentilicio, como identificación de un grupo humano, que se ha ido reduciendo, sí, pero sigue existiendo. Ese es el problema que representa el Perú para los revolucionarios, es que se rehúsa a morir. O sea, se rehúsa a ser alterado, a ser trastocado, y los esfuerzos... A lo Matt Hardy. Claro, o sea, lo que pasa es como un árbol viejo que tiene una raíz muy honda, ¿no? Tú le das de machete, le arrancas las ramas, pero sigue reverdeciendo todos los años. Ese es el Perú. ¿Por qué? Porque nuestra raíz es muy vieja y porque eso que crece somos nosotros mismos, ¿no? Tú ves a la gente, por ejemplo, yo llegaba de trabajar y en el parque de mi casa estaban bailando marinera. Esa es la tradición que reverdece. También puede estar bailando reggaetón al costado, pero tú ves gente bailando marinera. Sí, pero ese es el nuevo escudo, ¿no? Con estas águilas que no son las águilas de los Habsburgo, y que el escudo de Lima, o sea, el escudo de Lima no es el de Lima, es el escudo del Perú, ¿no? Entonces, sí. Retomando un poco lo que decía Terapia, y ahí quería llegar, ¿no? Nosotros no hemos perdido nuestros símbolos del todo. Sí. Nosotros no hemos perdido nuestra identidad del todo. Entonces, el logos todavía, o sea, el logos del Perú todavía existe. Lo que pasa es que hemos olvidado lo que significa. Y lo peor que le ha podido pasar al escudo del Perú es que lo veamos pintado en un tacho de basura. No. Pero eso es lo que ves con el escudo de Lima. Está pintado en un tacho de basura, ¿no? De amarillo. Poco a poco se ha ido, pues, claro. Pero ese es, digamos que es algo que nos ha marcado como peruanos, y no es por ser pesimista, ¿no? O sea, tampoco no es como que todo ha sido súper negativo, pero sí hay como que una actitud, esa clásica experimento que le dicen de la ventana rota, ¿no? Como que la ventana rota va deteriorando poco a poco. Es como que sí ha habido un poco esa actitud, lo ves en Lima, ¿no? O sea, Lima ha sido la ciudad que si bien hay lugares bien bonitos, ha habido muchos lugares más bonitos. Entonces, que Lima ha sido víctima del constante ataque contra su identidad desde que entró el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Sí. O sea, a Lima se le ha depredado expresamente. Y eso tiene una razón de ser. Porque como ustedes saben, yo soy de Barros Altos, yo he crecido allí. O sea, y tú, entre las ruinas, puedes sentir que ese lugar fue otra cosa en otro momento. Haciendo un paralelo a lo que estábamos haciendo ayer con el Capitán Perú, me recuerda mucho a lo que sintió pues la comunidad del anillo cuando llega a Gondor, ¿no? Dicen, este fue un lugar magnífico, ¿no? Pero son unas magníficas ruinas, ¿no?
es lo mismo, ¿no? O sea, tú caminas por Barros Altos y ves un pedazo de muralla cayéndose, o ves un patio con unas columnas preciosas y un jardín medio abandonado, pero es hermoso, Claro. ¿no? Y das la vuelta a una esquina y encuentras una iglesia que tiene unos altares magníficos. Esto fue un lugar que... hay una casa en Girón Junín que tiene domos moriscos, 3 domos moriscos Sí. y una bóveda como si fuera una mezquita, que está casi al frente de la Quinta Jerez. Eso es algo que tú no te puedes imaginar que exista ahí, ¿no? Y que por supuesto está amenazado con las torres de concreto que ha permitido los últimos 3 alcaldes que hemos tenido. Entonces, estamos ante un acto revolucionario en contra de logos de nuestra ciudad y de nuestra propia identidad. A ver, A pero ver, sin embargo todavía existe el logos, digamos, maniatado, quebrado, ¿no? Pero está ahí, hay las reminiscencias, ¿no? Los vestigios de este logos del Perú. De lo que ha mencionado, hemos visto, ¿no? Que tiene de alguna forma este legado del imperio, ¿no? Que hemos tenido antes acá, pero no ha habido tanto ese legado, esa representación andina, ¿no? O por lo menos no ha sido rescatado como parte de la imagen, ¿no? O del escudo, digamos, ¿no? Que hemos mencionado ahora, ¿no? Del escudo de Lima, ¿no? Es que eso sí fue Eh, arrancado de raíz, pues. Y eso fue, y el atentado contra la identidad andina fue antes de la independencia, fue con el cambio de dinastía, con las reformas borbónicas, que se rompe ah, el orden claro. social peruano, ¿no? O sea, primero nos y se trajeron, afrancesa la gente. claro, y empieza este desprecio hacia la nobleza indiana, pues, ¿no? Sí. La nueva aristocracia peruana, educada en Europa, viene con estas ideas de los fundamentos del racismo científico, ¿no? Entonces, Mm, ellos superiores, y cuando llegan al Perú, pues resulta que hay toda una clase social con poder que no son como ellos, pues, ¿no? Y que tienen una tradición poderosa. Y aquellos que vinieron de Europa, ¿no? Los visitadores principalmente, vinieron con la idea de quebrar este orden para homogeneizar la sociedad, pues, y adaptarla a las nuevas ideas. Estaban modernizando. Y eso también pasó incluso hasta con las iglesias. ¿No? Vino Matías Maestro y dijo, no, el barroco es obsoleto. Vamos a derribarlos, ¿no? Y vamos a hacer neoclásico. Ahora todo es neoclásico. Porque Exactamente. esto es lo nuevo, ¿no? Porque lo nuevo es mejor que lo viejo. Y así perdimos muchas cosas valiosas aquí, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? sí. Pero yo lo veo así, Antes de, ¿no? antes de ¿cómo se llama? De seguir, hay un yape que han hecho para una pregunta al Capi, que es algo que Fro lo ha estado preguntando desde hace rato, pero quiere hacerlo directamente con el Capi. Dice, qué papel tendrían los liberales en el proyecto tradicionalista que tenemos? Muchos como el profe planean eliminar el concordato. ¿Qué hacemos? Qué buena pregunta, pero bien achorada. Sí, Sí, sí. gracias Frollo por la luca, está bien. Mira, eh, yo dentro de esa pregunta, yo incluiría no solamente los liberales, porque los liberales son una corriente. Claro. Yo también podría incluir a los progres, ¿no? Feministas, ¿no? Y todas estas corrientes que conocemos, ¿no? Y ¿Lo ellos tienen, indigenizan también? eh, vamos a ver, obviamente tal como están ahora, también los metería porque están totalmente ideologizados y politizados, ¿no? Sí, pero si logran expulsar a las venas abiertas de América Latina, yo creo que sí se salvan. Ellos tienen un modelo, una idea, ¿no? Y claro, hay algunos que sí creen en imponerle su idea al otro. Los libertarios no, ¿no? Los libertarios dicen, bueno, cada uno que haga lo que piense como le da la gana. Y en ese sentido sí tienes razón, ¿no? Yo cómo te impongo, porque creo yo que no es necesario, ¿ya? Imagínate que
te piden hacer un experimento de ciencia, ¿ya? Para armar una colonia de moscas, ¿no? O sea, que las moscas viven un día, 2 días, ¿no? Más o menos. Pongámosle un día o 2 días. Y viene alguien y te dice, allá, yo voy a armar toda mi colonia solamente con moscas hembra. Y tú le dices, no, eso no va a funcionar. Tienes que tener macho y hembra para que se reproduzca, que sea sostenible. Y ellos dicen, no, tú eres un ideologizado, eso es facho, y no me puedes imponer tu pensamiento a mí. Tú te vas a poner a pelear ahí, tú vas a decir, no, tienes que hacer esto. ¿Qué es lo que le dices? Vamos a esperarnos 3 días ya. Ya, en 3 días hablamos. Te esperan los 3 días y que cada uno presente tu proyecto a ver cuál sobrevivió. Para mí, todas estas corrientes, ¿no? Liberales, libertarios, feminismo, etcétera, etcétera, son autodestructivas, ¿no? Son insostenibles. Se carcomen a sí mismas, ¿no? Se canibalizan, se comen, ¿no? Ellas Se devoran. Sí. Se devoran. Sí. Entonces, y las que no, pues ante el primer problema, ante la primera crisis, colapsan. Y hemos visto que el individualismo ha colapsado frente a la pandemia. O sea, el pensar, yo hago lo que me da la gana, ha visto que en esta crisis no funciona. No funciona. Entonces, nada, tienes que esperar que pase el fuego y por lo menos yo estoy seguro que mi línea, mi creencia va a sobrevivir al fuego, porque viene sobreviviendo el incendio de Roma. Sí, es verdad, el incendio de Roma, la caída de Bizancio, la caída la caída del Sacro Imperio Romano Germánico, la caída del Imperio Austriaco, la Revolución Francesa, cisma de Oriente, cisma de Occidente, la herejía reata, ¿no? O sea, las cruzadas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Estoy confiado, que yo diría, hablamos en 30 años, que pase el fuego y vemos quién quedó de acá. Ya, pero ahí yo tengo una tingencia, o sea, es más, desde que conversamos ese tema ayer, he caído en cuenta de que efectivamente this is the way, este es el camino. Pero sí tengo una excepción. Y esto es algo que he comentado con muchas personas, ¿no? Entonces, en este momento, y aquí viene un poco la actitud, voy a hablar un poco de la actitud que debería tener el contrarrevolucionario. ¿Cuál es la contrarrevolución ahorita? No solo resistir, sino buscar preservar la tradición. Ese es nuestro trabajo. Preservar y defender la tradición. Y la tradición, preservar la tradición es preservar nuestra cultura. Nuestra cultura no es solo las cosas que vemos, leemos, comemos, sino las cosas que todavía tenemos. O sea, esa piedra que está ahí puesta en Barros Altos, que es la piedra, la Peña Horadada, tenemos que protegerla. Las iglesias tenemos que protegerlas. Las huacas tenemos que protegerlas. Los parques, las fuentes. Sí, pero, Pacero, tú el día de ayer citaste al Señor de los Anillos, ¿no? Y bueno, claro. El día de hoy también lo has citado. Hay otro libro que justo, bueno, muchos lo conocemos por la película, pero les recomiendo lean el libro también, que es fabuloso. La historia sin fin. Por supuesto. ¿No? Claro. Claro. No sé, bueno, en la película, ¿recuerdan? Porque esa escena también sale, en la película es la mitad del libro. Así es. Sí. ¿Recuerdan? Pequeño paréntesis, ese libro yo lo tengo autografiado. ¡No! Se acabó. No digo nada. O sea, el Capi tiene revolución y contrarrevolución autografiado. Cómo ese libro llegó autografiado a mí es una historia de las más extrañas. Es una historia sin fin. Y ese libro es un tesoro. O sea, sí. así que my precious, my own. Claro. Es para una transmisión tú sabes sin fin. ¿Recuerdas cómo termina la película? Claro. Ya. Cuando se destruye Fantasía. Así es. ¿Y qué es lo que queda? El último grano de arena. Ya. Que claro, la emperatriz se lo pone en la mano de Bastián, ¿no? Es lo último. De mi vasto reino. De mi vasto reino. Y Bastián dice, no, ya fue la vida. No. Y la emperatriz dice, no, esto es suficiente. Así es. Ya.
ahí hay una gran verdad. Pero por supuesto. Que tú basta que preserves un granito de arena y eso sale en el Evangelio. Es el grano de mostaza. Así es. Preserva el grano de mostaza y crece otra vez el árbol gigante. Sí, no, definitivamente. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Es más, esa es una de mis escenas favoritas ever. Es un punto. Es más, como tú sabes, tú has leído Historia Sin Fin, es uno de los libros más extraños que puedes leer porque el libro es simétrico. Sí. La mitad de la historia está a la mitad del libro en la mitad de la página. Es una cosa increíble. Cada capítulo empieza con la letra del abecedario. O sea, capítulo 1A, capítulo 2B, capítulo 3C. Y es una letra capital. Y es una letra capital. Sí. Así es. Y el libro es simétrico. ¿Eh? Es una cosa. Sí. El que tenga la oportunidad de leer Historia Sin Fin en su formato original, hágalo porque vale la pena. Son 2 libros en uno. Sí, así es. Tú ves que la mitad termina. Yo que estaba acostumbrado a la película y decía, ya, aquí acabó ya. O sea, ¿para qué leo más? Me costó mucho seguir. Hasta que ya hacia el final encontré y la segunda parte es desconcertante. Desconcertante, sí. Y en verdad Historia Sin Fin porque el libro se llama a sí mismo. Y es igual, y ¿sabes qué es lo bacán? Que la tradición es igual. La tradición se llama a sí misma, la tradición es recursiva. O sea, la tradición siempre termina donde empieza y empieza donde termina. ¿Por qué? Porque no termina nunca. Voy a poner un ejemplo trivial, el arroz con leche que venden en el centro. ¿De dónde viene el arroz con leche? Viene de Turquía. Vino con los omeyas que escaparon de la caída de su califato y que terminaron en España. Y cuando perdieron el control de España, los que no quisieron convertirse o dijeron, bueno, vamos a la Tierra Nueva, trajeron todo eso aquí y vive todavía aquí. Pero para que subsista la tradición, como no puedo poner mejor ejemplo el Capitán Perú, nosotros tenemos que ser el que preserve ese granito de arena. Cada uno de nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Conociendo nuestra patria y conociéndonos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo soy de ascendencia, yo soy de familia arequipeña. Entonces yo conozco las tradiciones de mi tierra. Es más, yo conozco las tradiciones de mi pueblo, del pueblo de mi familia. Y es una obligación que yo siento y que es parte de mi identidad, ¿no? Entonces, Lima, por ejemplo, es un crisol de migrantes, pero tú ves y es una cosa que conversábamos alguna vez con Patriarcado, de que las fiestas patronales en los conos pues es Huancayo, un día tienes a Huancayo de un lado, otro día tienes, no sé, pues, tienes a Ropasco, otro día tienes Huaraz, sí. Otro día tienes Ayacucho, ¿no? Las fiestas cusqueñas son monstruosas, porque son enormes, llenas de colores, y es algo que también debemos proteger, y la pandemia nos ha jugado en contra, pues la pandemia nos ha quitado 2 años de eso. 2 años de refrescar, mantener, de hacer reemerger nuestras tradiciones. Y a mí me preocupa que este año, por ejemplo, no vaya a haber procesión del Señor de los Milagros otra vez. O sea, nunca en la historia del Perú ha pasado eso, ni con la guerra con Chile. O sea, con los chilenos entrando a Lima y el Señor salió. O sea, de hecho, es cuando más se necesita. Así es. Sí. Entonces, ahí no, totalmente de acuerdo contigo con la visión esta de... Ahora, con respecto a lo que dices, ¿no? Que preservar es conocer. Uh-huh. Hay algo, hay un tesoro, creo yo ahí, que el Perú, mientras más lo conoces, encuentras, sí. El día de ayer nos estábamos sorprendiendo de, o sea, cómo iba encajando todo el rompecabezas. Así es. Sí. La verdad, ahora que están hablando de estos temas, también comienzo a encajar piezas y sobre todo por la magre educación, ¿no? Paupérrima, que no nos han enseñado absolutamente nada, pero que nos ayuda a que cuando descubras te sorprendes más, ¿no? Estaban preguntando sobre cuál es el logos del Perú, ¿no? Y de repente acá les voy a soltar un dato impresionante, diría yo. No recuerdo el filósofo alemán que al logos le da la acepción de fundamento, el Grund.
¿no? La base, los cimientos, Ujú. que tiene sentido, porque el idioma es fundamento del pensamiento. Y por lo tanto, sí, el logos sabemos que es una base, que es un fundamento. Pero ¿saben cómo se dice fundamento en quechua? No. A ver en los Ah, comentarios si alguien nos dice. A ver, algún quechua hablante, por favor. Se dice terce, Kaori, ¿Cómo? terce, Texe. terce. ¿Ya lo wow. encontraron? Oh, Dios. Discúlpenme un ratito. Uy. No, no te pases. Sí, No te pases. Aguanta. Ah. es el nombre de Huiracocha, Terce Huiracocha. Y si ustedes ven la, La iconografía. Sí, ya estoy la, haciendo la relación. la iconografía de la Puerta del Sol, Oh, Huiracocha Dios, ahora. Ya ahora no tiene, entendí. no tiene pies. Exactamente, porque le puedes. Ya, ok, ok, Los ok. pies de Huiracocha son una pirámide escalonada. Sí, Es una media chacana, sí. que es el cimiento que se utilizaba para construir la... Ahí, Rita, gracias, Pili, por la palabra. Porque recuerden que bueno, nosotros hemos visto, pues, ¿no? La Huaca Puyana y distintos templos que son pirámides escalonadas, pero que Sí, servían de cimiento para cuando construías la siguiente, ¿no? O sea, por eso hay varias capas. Moría un curacá y ¡plum! Tapaban esa y Y servía de agregamos. cimiento la de arriba. Entonces, Tex. esa es la base, ¿no? El terce, ese es el terce. El texe con una connotación religiosa, ¿no? Es una huaca el texe. Y son los pies de Huiracocha. No, Entonces, pero, así lo entendieron, ¿ah? Y los no, pero primeros... es que lo que tú estás diciendo, mira, Uh-huh. lo que tú estás diciendo es que voy a hacer algo bien salvaje, ya, me van a disculpar. Pero o sea, lo que tú estás diciendo es que es como que si la revelación también hubiera ocurrido acá. Pero eso lo dice Guamán Poma. Sí, yo sé, Guamán Poma dice... pero yo no lo había visto así, ¿me entiendes? Son dos cronistas, ¿no? Ujú. Guamán Poma y Santa Cruz Pachacuti, que hablan de una segunda evangelización. Y por eso se dice que antes de que vinieran españoles vino el apóstol Bartolomé y otros dicen que vino Santo Tomás, ¿no? Pero, No, pero y que la efigie del hombre barbado con la túnica que arrastraba a una criatura encadenada. Sí, sí. sí, sí. Entonces, sí, o sea, las crónicas lo dicen y estos cronistas lo entendieron así, ¿ah? Ahí está. Ya. Es justamente lo que el meme que había puesto hace poco. Y ahí tú ves, ¿no? Mira los pies. No tiene pies. No tiene pies. Está la pirámide escalonada, está la base, está el cimiento. No. Y sabes también que estaba pensando, si tú ves la portada del Sol, tú Uh-huh. ves a Huiracocha en el centro y a los lados ves una legión de ángeles. Claro, sí. Esto, Es el ribete que está abajo, así es, que todos están mirando a Huiracocha. de seres alados, ¿no? De Esto seres alados, sí. se puede hacer un paralelismo perfecto con las descripciones del cielo que hace pues este profeta, los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Los Sí, tronos, hasta el los tronos y los Apocalipsis. poderes que rodean a Dios, ¿no? Sí. Es tremendo, es Y tremendo. a ver, Bruno, si puedes buscar el dibujo de Santa Cruz Pachacuti que hizo sobre el altar del Coricancha. a ver, espérate. Ya sé por dónde va. ¿Dibujo de quién, perdón? Santa Cruz Pachacuti. Claro, Juan Santos Pachacuti, o Juan Santa Cruz Pachacuti, o Juan Atahualpa, porque su nombre es Sí. toda una línea es su nombre. Pero al dibujo del altar del Coricancha. Porque ¿Por él qué? llegó a verlo. Él llegó a verlo. Él llegó a verlo, Sí, sí. ya, y tú encuentras que en ese dibujo está toda la cosmovisión andina, y en el centro está Huiracocha, Sí. pero está como un óvalo. A ver, espérate. Está como un óvalo y escribe el alrededor. Y coloca Huiracocha Texemuyu. Muyu es círculo. Uh-huh.
Entonces, Tercemuyu es el círculo fundamental, el círculo base. Claro. Pues ese es el sagrario, pues. Ese es el sagrario, pues. Ese es altísimo y el Exactamente. sagrario. O sea, y eso explica por qué cuando vinieron los, dijeron que este es Dios, y Ah, todos hemos ya, dicho, sí, sí sabemos, ¿no? Dime otra claro. cosa, ¿no? No, Entonces, no, a claro. ver, no necesitamos filosofar cuál es el logos del Perú. Oh, Sí. Ya, Dios. Ahí ya está. ahí está dibujado. Ahí Ya. está. Ese Es es. más, yo sugiero utilizar el nombre apropiado. El logos es griego, nosotros tenemos una raíz griega, pero para efectos de nuestra propia identidad sí sería apropiado utilizar el término local para el logo. Tercio, claro, Sí. Entonces ahora hablaremos del texto del Perú. el texto, ¿sí? Así es. A ver. Y por eso cuando me preguntaron por los indigenistas, yo me quedé pensando, porque Sí, sí, sí. es Tienes razón. que depende, así como están ahora, obviamente que no, pero yo creo que si les explicas esto y lo interiorizan, más bien van a ser los más entusiastas. Claro, claro, o sea, esto sería como, es como casi, mira, esto es casi un exorcismo. O sea, tú agarras al indigenista con su huípala y todos sus trapos guachafos y le dices, mira hermano, tú abjuras a todo esto y reconoces tu identidad como esto, que es tu verdadera identidad. O sea, esto eres tú de verdad, no estos símbolos inventados. Por eso es que yo, donde puedo, donde estoy, siempre enfrentaré los símbolos, los nuevos símbolos que se crean para tratar de representar lo que ya existe. O sea, no necesitamos nuevos símbolos. O sea, el Perú tiene una iconografía y una serie de simbolismos tan profundos y tan completos que no necesitamos reemplazar. Ahí está el altar del Coricancha. Ahí está, ¿no? Sí. ¿Cuál es el dibujo? Cualquiera de los que está ahí con el En óvalo. verdad te das cuenta que todos es el mismo, pero a ver, busca uno donde estén escritas las letras. A ver, creo que es 1, 2, 3, 4. El quinto, a ver, busca. Sí. ¿Este? A ver, haz clic para que se vea grande. Espérate. Porque, o si no, yo te lo paso, ¿ah? Mira, yo que lo No, pero- tengo en. Pero, ¿sabes qué significa también esto, capitán? O sea, que en realidad en el Coricancha las cosas no han cambiado. Claro. Pásamelo mejor. En el Coricancha, en el altar del Coricancha, las cosas siguen estando como estaban, ¿no? O sea, Claro. en buena medida, eso es una imagen muy poderosa, ¿no? O sea, lo que, y rompe absolutamente con el mito de la destrucción de la cosmovisión andina, ¿no? En absoluto, ¿no? O sea, sí, Kaori, sí, es verdad. Pero no se nota, son mis pies los que están inclinándose sin cesar. Ya te lo pasé, ¿ah? Está en el chat. Sí, lo estoy guardando. Es qué cosa tan maravillosa, ¿no? Claro, claro, efectivamente, me había olvidado ese dato que mencionaba Juan de Sotahualpa, que es el de la segunda evangelización, de este proceso que lo empezó Pachacútec, ¿no? Claro. Y que Pachacútec llega a esta conclusión tras, como lo describe Montesinos, ¿no? Él llama a los sabios de todo el imperio. Ajá. Y se pone a filosofar, ¿no? O sea, hace un cónclave, ¿no? Hace un cónclave, ¿no? Hace un cónclave y del cónclave sale una revelación y no empezar a decir, ya, por si acaso esto es esa. Ahora, también no hay que descartar que Pachacútec tuvo una visión mística también, ¿no? A Pachacútec se le apareció Huiracocha. Y eso es nuestra piedra fundacional. Porque antes de Pachacútec, ahí está, ¿no? Ese es. ¿Puedes hacerle zoom a las letras? Mira. Esto es un altar, Sí. Un altar cristiano. O sea, mira los nombres. Viracocha, espera, sube. Viracocha Tixipacpa Unanchan. Unanchan es el estandarte. ¿Ya? Si vemos al costado, ¿no? Pacha Unanchanga, Yachaychipa Unanchan. Y si vemos el último, Tiximoyo Kamak. El Tiximoyo es el círculo fundamental. Y el Kamak es la energía de vida.
Ujú. Entonces, El ese, Espíritu Santo, señores. El Espíritu Santo, según como lo entendieron nuestros ancestros los incas. ¿Eso qué significa? Que los incas no eran paganos. O sea, sí, pero no. sí, es lo que creo que fue San Juan Crisóstomo llamó Heráclito, ¿no? Sí. Porque San Juan Crisóstomo dijo, Heráclito convivió con el Logos. Entonces lo consideraba como dentro de la revelación, por convivir con el Logos. Y eso es lo que sucede acá. Ellos, mira, alcanzaron el concepto de Logos. Y lo alcanzaron en el momento preciso. Sí. O sea, eso es lo milagroso, lo portentoso de la historia peruana, ¿no? Es más, ojo, y acá voy a decir una cosa bien complicada. Esto no solo ocurre aquí. Lo mismo ocurre en México con Natzalcoatl, el rey poeta de los que, que habla de un solo Dios, de un único Dios. Y cuando se revela la Virgen de Guadalupe, ella dice que ella es la madre de ese Dios. Claro. Claro. Mira, ya que mencionas eso, en la penúltima línea, encima de Tiximuyo Cámac, dice Yuyarina Inti Pintin. Uh-huh. ¿Y sabes qué significa Inti Pintin? El sol de soles. Sí. El rey de reyes. Rey de reyes. Claro. Es el sol por encima del sol. Ah, su madre. Denso, ¿no? Oye, yo estoy anonadado, de verdad. Estoy flying. Pero has visto sobre todo ¿qué es lo que hay? Hay una cruz hecha con estrella. Claro. Sí. Sí. Que ojo, muchos dicen, es la Cruz del Sur. No. Pero la Cruz del Sur está El abajo. sur está abajo. Sí. Así es. Entonces, cualquiera que ha visto el cielo andino alguna vez en su vida, yo he tenido la dicha de verlo sin ninguna otra luz, saben que la Cruz del Sur es como la que está abajo. Sí. Lo de arriba es otra cosa y no solamente se me ocurre pensar que es la Cruz de Cristo. Eso explica el milagro de Pedro de Candia, ¿no? De Pedro de Sí. Candía, que fue el primero en bajarse en las costas de Tumbes, porque acuérdense que para ese momento habían desembarcado más arriba y los habían atacado otras tribus, les habían tirado piedras, flechas. Entonces como que están viendo dónde bajara y en Tumbes había fuertes, había fortalezas. Entonces decían, acá cómo serán, y viene Pedro de Candía y toma una cruz de madera y se ve solo a la costa. Y ese fue el primer desembarco de un español en Perú. Sí. Y cuando el sujeto se baja y planta la cruz en la arena, todos los tallanes que lo vieron Se inclinaron. se inclinaron ante la cruz. Y ya, pues él regresó y dice, bajen que acá sí no nos van a linchar. Y según ¿Se inclinaron o se tesoro, arrodillaron? Yo no me acuerdo. dice que le rindieron adoración. Le rindieron adoración, ¿no? Entonces, según este tesoro, fueron los 3 milagros de la conversión del Perú, ¿no? Uno es ese, y el otro fue el de la Virgen del Sunturuasi, Claro. la Virgen del Descenso que baja y el otro es la aparición del apóstol Santiago en Sacsayhuamán. Claro. Serían los 3. Y Yapa. Y Yapa, El rayo. el rayo. Santiago Sí. el trueno. Es por eso que Santiago lo ves en el Tujo por todos lados. Claro. Es el trueno. Sí. O sea, tú ves ahí un montón de cosas que van cuadrando, que van calzando, que no se enseñan para nada, pero, o sea, yo creo yo que con esto ni siquiera es necesario ponerse a pensar mucho. No, Acá no, tienes realmente. que ver lo que hicieron y decir, ya, esto es. Sí, Esto es porque aparte muerte. vendieron prácticamente mucho que dicen es que la iglesia se adaptó para que los incas le rindieran No. se Dicen que rindieran la ante iglesia ella. erradicó el culto, los cultos, Sí. para imponer el suyo, pero no había que erradicar nada. Pues, es casi lo. O sea,
Lo que hizo en realidad la iglesia es corregir o completar el conocimiento que les faltaba. Claro. ¿No? Y por supuesto, porque la reforma la empezó Pachacútec, pero no la llegó a terminar él, ni ninguno de sus descendientes. Porque Y fue un acá, proceso incompleto. acá un indigenista nos va a decir, no, pero no, tú estás extrapolando tu visión católica porque los incas adoraban a las huacas y eran politeístas. Oye, Sí. eso es hacerles retroceder en el pensamiento. O sea, objetivamente, el pensamiento monoteísta es superior al politeísta. Las sociedades más avanzadas surgen donde haya surgido, tienen una tendencia a ir hacia el monoteísmo y a darse cuenta que el politeísmo es producto de la mitología, el paso del mito al logos, ¿no? Y decir que los incas no dieron ese paso es más bien subestimar, denigrar lo alto que llegó en su pensamiento. Más bien decir, oye, más bien los incas lograron perfeccionar, pulir un pensamiento que no tiene nada que envidiarle al de los griegos. No, pues. Eso es el verdadero indigenismo. Un indigenista debería decir eso. No solo esto, mira, yo esto lo relaciono con un tema que a mí me apasiona mucho, que es el del póker en cancha. El del póker en cancha, sí. Claro, el póker en cancha es uno de los grandes misterios del Cusco, ¿no? Y es, unos lo llaman biblioteca, otros lo llaman universidad. Era el lugar donde se conservaban unos lienzos que tenían el conocimiento que se reúne después del cónclave que ordena Pachacútec. Porque hay un cronista que es Montesino, si mal no recuerdo, que habla de este cónclave y de una orden que da Pachacútec una vez terminado el cónclave. Pero no sé si se refiere al Pachacútec que conocemos nosotros o a un Pachacútec Wari. Ojo. Claro. Porque el nombre Pachacútec es Wari. Y lo que hace... es una época. Así es. Un Pachacútec es una época, es un tiempo de cambio. Así es. Claro, o sea, no sé exactamente a qué se refiere, ¿no? Pero dice que ordena que una vez que este conocimiento es compilado, todo el resto de escritos, por así llamarlos, que se llaman Quilca, ¿no? Sean destruidos y solo se preserve el conocimiento seleccionado y conservado en el póker en cancha. Y es una teoría es una tesis, bueno, es un artículo que escribe Porras Barnechea que se llama de Entre Quipu y Quilca, que vale la pena leerlo, y que a mí me sorprende lo poco que ha sido tratado en general. Pero que va en la línea que tú dices, ¿no? O sea, el incanato, los incas, tenían un centro de pensamiento y un conjunto de conocimientos que les permitió llegar así de cerca a la verdad. Que en mi opinión, yo creo que llegaron a la verdad en un 99.95%. Sí. Ahora, eso que mencionas sobre estos lienzos, quipus y dibujos, ¿no? Porque incluso habla de unas tablas pintadas del póker en cancha. Si bien es cierto que dicen que Atahualpa destruyó mucho de esa historia porque quería reescribir la historia a su gusto, ¿no? Seguramente iba a decir pues, que Huáscar fue un inútil y que él fue lo mejor que le pudo pasar al Cusco. Así que destruye, y queda un remanente. No creo que haya destruido aquello que mencionas, porque si tenía que destruir algo, tenía que ver más con hechos históricos, ¿no? que con su filosofía. Con temas filosóficos, claro. ¿No? Y esto, cuando cae en manos de los españoles, junto con el Punchao, que era esta estatua que estaba en el Coricancha, lo envían a España. Y ahí se pierde. Sí, no sabemos qué pasó. Se supone que naufraga. Se supone que naufraga, según algunas versiones. Otras versiones dice que sí lo recibe el rey de España, pero se asusta porque ve un ídolo pagano, ¿no? Entonces ponte la mentalidad pues, de un católico de esa época que le traigan un ídolo que muy probablemente diga, no, esto pues, al contrario, ¿no? Me va a traer algo malo, ¿no? Y claro, según una versión, lo envían al Vaticano. Sí, a ver, viene un ídolo ya que se carga el Papa, ¿no? Claro. Y tal vez... Que hace más sentido, dicho sea de paso. Hace más sentido. Es posible que se encuentre
entre las bóvedas del Vaticano. Sí, bueno, claro. Esos lienzos y el punchao. De repente, pues es una probabilidad en 1.000.000, ¿no? Pero vale la pena soñar, ¿no? Yo había leído una cuarta hipótesis, que es que durante la rebelión de Manco Inca, todos estos lienzos, ¿sí? No mencionan al punchao, pero mencionan al disco solar del Coricancha, ¿no? Manco Inca fueron llevados al Paititi. A Vilcabamba. Al Paititi, claro. Sí. Y que se supone que todo eso está en el Paititi y ahí arranca. Sí. También he escuchado eso. Aunque sí es verdad que el punchao, sí, Manco Inca se lo llevó a Vilcabamba. ¿Por qué? Porque aparece en los dibujos de Guamán Poma cuando capturan a Tupac Amaru I. Claro. A Tupac Amaru I lo capturan con el punchao. O sea, claro. El punchao estaba en Vilcabamba. Claro. Y lo que hace Toledo es enviarlo a España. Y ahí le perdimos el rastro. ¿Qué sucedió con el punchao? Solamente Huiracocha sabe. Sí. No, pero, la teoría del Vaticano no es descabellada. No es descabellada. La biblioteca, o sea, los archivos del Vaticano son vastos y tienen muchas secciones que están absolutamente prohibidas para el acceso de cualquier mortal. O sea, ni siquiera un investigador que pueda entrar o sea, hay una zona que son los textos que son secretos, pero a los que puedes tener acceso. Hay una zona en la que nadie entra sin permiso de la curia, ni siquiera de la curia, creo que es del propio sumo pontífice, ¿no? Bueno, es como tú dices, Rafael, me vale la pena soñar, ¿no? Pero haría mucho sentido de que de que la iglesia se haya encargado de preservar esta parte de la revelación que no llegó, pues, que llegó a este continente, no sabemos exactamente cuándo, pero que confluyó y permitió, pues, la evangelización de esa parte del mundo, ¿no? Y, oh sorpresa, el Perú sigue siendo uno de los países más católicos de la región, si no el más, ¿no? Así es. Eso, y ahí volvemos al tema de la raíz, es que aquí está nuestra raíz. Esto ya existía antes de que los conquistadores llegaran. Esta noción, estas ideas, estos conceptos que nos definen ya existían. Entonces, por eso a mí me horroriza la idea que la puedes escuchar entre liberales y progres, y entre gente muy bien educada incluso, ¿no? Que dicen la identidad peruana no existe. Eso es el antilogos, pues el antitexe por definición. Así es. Es una idea que debemos combatir todos. La profe nos manda un mensaje. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, se acercaron mucho a la verdad como les pasó a los griegos, hermoso y muy interesante. Dios tiene planes que te sorprenden. Oye, ¿cuándo invitas a la profe? Oye, los invité, siempre la estoy invitando, lo que pasa es que, bueno, me dice que está un poco más ocupada, entonces, y yo no meto presión, ¿no? Obviamente. Y mandé el enlace al chat grupal, así que, bueno, de todos modos, si gusta unirse, si no en otra oportunidad no hay problema. Ah, ya, porque escuché por ahí que quería refugiarse en sus cuarteles de invierno. Ah, su madre. Sí, entrar un momento de descanso. Sí, se entiende, ¿no? O sea, estas cosas también a veces. El tema de las redes a veces cansa mucho. Ahora. Dice, tal vez tenía la misma visión, solo que en quechua. Dice. Justo había una de las conclusiones. Mira, encontré un texto de un artículo. Y una de las conclusiones que hice del análisis del dibujo no habla mucho, o sea, son 3-4 páginas. Y una conclusión dice que los componentes masculinos y femeninos se integran en una sola unidad con Wiracunchan, que, bueno, sería Wiracocha, concebido como una entidad creadora y ordenadora. Claro. Es que Wiracocha era ordenador. Claro. Y ahí está el concepto de orden que hablábamos. Así es. O sea, sería interesante, o sea, miren, las personas que nos están escuchando, fíjense cómo hemos ido desde Grecia hasta el Perú sin que el concepto haya cambiado.
Y eso es lo importante de esto, ¿no? O sea, cuando ustedes escuchan decir, y hay pues desadaptados que dicen, no, que el Perú es un lugar atrasado y que está atrapado por la iglesia y su moral. Como nos dijeron ayer que no habíamos llegado A la ilustración. a la Sí, ilustración, era, ¿no? sí. No, y es que los que dicen eso son los que solo han conocido las ideas de la ilustración y los que no comprenden que la ilustración lo que busca es destruir esto. Sí. O sea, la ilustración, la revolución es el antitext, el antilogos, el antiorden, es la destrucción de nuestra sustancia y de nuestra identidad. O sea, ¿se imaginan lo poderoso que sería enseñar esta iconografía en el colegio y decirte, oye, niño, ¿no? O sea, todo lo que tú crees está vinculado. Oye, güey. Sí, bueno, lo pensé, no completes la frase, por favor. Sí, no te preocupes, pero es que dio risa, perdón. Entonces, lo que sí sería bonito es, y es parte del esfuerzo que creo que estamos haciendo nosotros, es mostrarle a la gente estas cosas, ¿no? Cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, la relación que hizo Tierra Piedra de la identificación del escudo del Perú como un símbolo materialista es fundamental para comprender por qué, cuál ha sido el enorme esfuerzo de reducir nuestra identidad a la nada. Pero por supuesto que no lo han logrado, ¿no? Y por supuesto que los símbolos patrios actuales tienen un valor, ¿no? Porque ha corrido sangre y ha habido gente que ha muerto por defenderlos y ya es parte de nuestra identidad. Pero lo que considero yo es que debemos completar nuestra identidad. O sea, reunir todas las piezas, las nuevas y las viejas, ¿no? Y mostrar pues toda esta gama y decir, ya, todo esto somos nosotros. Este es nuestro texto, nuestra logo, nuestro ser, nuestra raíz. Y ese es el grano de mostaza, Rafael, que creo que podría dar unos frutos bien interesantes. Así es. Y bueno, más bien agradecerles porque yo ahorita tengo que retirarme, pero creo que estos momentos que hemos conversado han sido muy fructíferos. ¿Ya te pusiste tu pijama de Star Wars? ¿O todavía? Bueno, tengo un polo de Star Wars que no sé. Sí, que está genial. Espérate, vamos a quitarle. No, nada, sino que pone acá la profe, estoy trabajando, pero se escuchó. Nada, profe, está, igual. No, Saludos. Más bien, yo creo, muchachos, de que le robo a Rafael unos minutitos más. Están saliendo temas, como que una serie de temas bien, bien simpáticos que de repente nos convendría ordenar para sacar programas específicos para cada uno, ¿no? El tema de la monarquía, el tema del texto del Perú yo creo que sería dinamita, ¿no? O sea, difundirlo en redes sociales y a la gente, ¿no? Y porque y la gente dirá, ¿esto qué tiene que ver con el hispanismo? Esto es hispanismo, señores. Hablar del Logos, claro. Hablar del Texe, hablar de Huiracocha y los incas es hispanismo, es hispanía, es parte de la hispanidad. Y esa es una de las partes más hondas de la hispanidad. Entonces, ser hispanista no es ser enemigo de esto, al contrario, es ser un apologista y un defensor de estas verdades que son tan nuestras, o sea, en buena medida, y me atrevo a decir sin equivocarme, que la cruz siempre estuvo aquí. Mira, acá Kaori nos pregunta del concordato. Es más, yo quería entrevistar a un padre que sabe del tema, bueno, es un historiador. El concordato es fundamental acá. Sí, es un tema para extenderlo más, de hecho que sí. Mientras Oye, Capi, yo voy fugando, dime. Gracias. Acá te pregunta rapidita, ¿qué opinas del quechua? ¿Es una lengua incompleta? Dicen que hasta los quechua hablantes no se entienden. No sé por qué, Frollo, no te gastes una luca en preguntar eso, pues. Yo sí confieso que soy bien duro con el quechua. Yo sí. Yo confieso. Ah, ya. Lo que pasa es que. Ah, ya. Yo soy de. Lo que pasa es que yo soy de una zona en la que se hablaba puquina, así que. Ah, ya. Ficho. A ver, es verdad que el quechua toma muchas palabras prestadas del español. Porque, bueno, obviamente, pues, no vas a encontrar una palabra en quechua para lapicero o para celular. No, por supuesto que no. Claro.
Eso sí lo toma del español, pero en estructura es muy parecido al japonés. Así que en ese sentido es muy asiático, sí. Es más, hay personas que ya están diciendo que los que quieren aprender japonés les va mejor si primero aprenden quechua, entienden la lógica del quechua y de ahí aprenden japonés. Así que en ese sentido, estructuralmente es distinto a lo que estamos acostumbrados, pero no diría que es malo, solo diferente. Totalmente. No, el quechua, o sea, el quechua es otro ejemplo del gran esfuerzo unificador que tuvieron los incas. O sea, los incas no solo buscaron, o sea, Pachacútec específicamente, no solo buscó establecer una sola cosmovisión, sino una lengua franca que le permitiera integrar a todos los territorios que estaban incorporando, ¿no? Y es más, el quechua viene de los chinchas, de la costa. El quechua no es andino. No. Incluso un proto quechua lo remontan hasta Caral. Sí. Un estudio muy interesante. Sí. Bueno, estimados. Ya, Frollo, suéltalo al Capi, ve. Sí. Un abrazo al Capi, gracias. Estamos conversando. Gracias, capitán. Ya puedo fenecer en paz, dice Frollo. Que el texto te un día un programa acompañe. de Star Wars, ¿ah? Un día un programa de Star Wars. Yo también tengo mi Ya. O de la historia sin fin, que ha estado interesante. De la historia sin Claro. fin. Y saco el libro Genial eso. para que lo vean. Un saludo a Tirapiedra, que por primera vez coincido con él en un programa. Lo he visto bastante sus dibujos, pero he tenido por fin el gusto de conversar con él. De Está verdad que es un rompiendo honor, literalmente. Capi. Hasta la siguiente. Hasta luego. La está rompiendo literalmente el Tirapiedra.